si mi reino fuera de este mundo. Fueron las palabras que nuestro Señor Jesús dio a Pilato en respuesta a la pregunta que le había hecho. Dice en Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Cuando Jesús dio esta respuesta a Pilato, colocó el registro en línea recta con respecto a la naturaleza de su reino. Los judíos habían venido esperando por un reino terrenal. Un reino cuya capital sería Jerusalén y el Mesías se sentaría en su trono en la ciudad de Jerusalén. Pelearía usando su gran ejército para liberar al pueblo de Israel de la opresión del Imperio Romano. Pero Jesús dijo: mi reino no es de naturaleza terrenal. A menudo lo que leemos aquí en este verso 36, algunos lo utilizan para ver cómo defender el evangelio social, para hacer válido aquellos que quieren incorporar prácticas del mundo en sus intentos de servir a Dios, buscando pervertir la naturaleza del reino de Cristo. Jesús no agotó todas las características terrenales que pudieran ser introducidas. Simplemente mencionó una: la de la guerra carnal. Mis servidores pelearían. Es desmotivador cuando uno ve las religiones modernas, todas afirmando ser el reino de Dios, y observamos cómo es realmente la perspectiva mundana de la religión por parte del hombre. Muchos se han olvidado de que lo básico, lo prioritario, es la obediencia a la autoridad de Cristo. Si yo voy a llamar a Jesús como mi Señor y mi Rey, debo obedecer lo que Él manda. Pero por el contrario, muchos en el mundo religioso de hoy se están exponiendo a sí mismos a ser, en pocas palabras, de naturaleza mundana antes que espiritual. Están diciendo por medio de sus actitudes y acciones que el reino del Señor, del cual yo soy parte, es de este mundo. Jesús dijo: si mi reino fuera de este mundo. Su reino no es de este mundo, su reino no es natural, su reino no es carnal, su reino no recurre a tácticas mundanas, sino a todo lo que tenga que ver con lo espiritual. Pero si el reino de Jesús fuera de este mundo, ¿qué harían sus seguidores? Primero nos dice: pelearían como el mundo. Muchos de los que afirman ser seguidores de Cristo y obreros en su reino son envidiosos. Volviendo al pasaje de Juan 18:36, Jesús fue claro cuando dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Como dije hace un momento, muchos de los que afirman ser seguidores de Cristo, obreros en su reino, son envidiosos, llenos de contienda, egoístas
hasta el punto de causar confusión y división. Y en vista de que continúan peleando, apelando a la verdad, al modelo objetivo de la palabra de Dios para sus creencias y prácticas, se han dirigido a las tácticas carnales. A la iglesia en Corinto, mire lo que Pablo les escribió. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando Pablo escribe a las iglesias en Galacia, a los declarados cristianos en Galacia, les advirtió: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Algunas congregaciones locales se quejan del hecho de que no están creciendo. Pero ¿cuál es la razón por la cual no están creciendo? La respuesta es sencilla. No están creciendo porque se están comportando como el mundo. Han tomado el reino del Señor como si fuese de este mundo. De una manera poca amorosa. Se tratan de una manera poco amorosa los unos con los otros. Pero recordemos lo que el Señor Jesús había dicho en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Es verdad que el reino espiritual de Cristo está involucrado en una guerra, pero no una guerra de este mundo, no una guerra terrenal. Dice en 2 Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, porque el reino del Señor no es de este mundo, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? El reino del Señor está involucrado en una guerra, pero no una guerra de este mundo, no una guerra bélica, no una guerra con armas de destrucción masiva, no una guerra con bombas atómicas, sino que es una guerra netamente espiritual para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como dice en el verso 4, las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero si el reino del Señor fuera de este mundo, entonces las armas de nuestra milicia sí serían carnales. Pero lo triste es ver que muchos hoy en día han convertido el reino del Señor no de naturaleza espiritual, sino que lo han tornado de naturaleza carnal. Por eso las envidias, los enojos, las disputas, las contiendas, las divisiones, las falsas enseñanzas. La arma, los instrumentos de defensa del cristiano, dice Pablo en Efesios 6:17, que son la espada del Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu.
Esa es nuestra arma de combate. Y esa espada, dice el mismo Pablo, es la palabra de Dios. No las tácticas carnales del mundo, sino la palabra de Dios que nos enseña e instruye cómo combatir en esta guerra espiritual. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores jugarían como el mundo. Nosotros vemos cómo en el ámbito deportivo, el mundo coloca un alto premio sobre los deportes, con mucho énfasis en la recreación y el entretenimiento. Muchos en el mundo religioso también lo hacen. Han pervertido el concepto bíblico de comunión, convirtiéndolo en una ocasión para la recreación y el entretenimiento. La obra de la religión moderna de hoy se ha convertido en un esfuerzo para atraer las masas con cenas, con conciertos, en lugar del Evangelio de Cristo. La mayoría de los grupos religiosos de hoy hacen uso de sus grandes bandas, de sus grupos, cantores, instrumentos musicales, para fin de poder tener y retener entre ellos al mundo. No por medio de la palabra de Cristo, sino por medio de estas tácticas carnales. No es extraño ver los equipos de fútbol de la iglesia, el equipo de voleibol de la iglesia, el equipo de ping-pong, el grupo de entretenimiento y diversión, todo totalmente ajeno a lo que realmente es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, tales métodos, que son carnales, obviamente atraerán a las multitudes porque es lo que la gente quiere. Pensemos por un momento, o tratémonos de imaginar por un momento al Señor Jesús usando estas tácticas para atraer seguidores. O sí, yo sé que Él alimentó la multitud con panes y peces, pero no fue para atraerlos. Fue para la ejecución de un milagro cuyo propósito era demostrar su divinidad. Más tarde los reprendió, porque les dijo en Juan capítulo 6, verso 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La preocupación de Jesús por la humanidad era su salvación del pecado, no de que estuvieran entretenidos, no de calmarles el hambre física. Nosotros, en su reino, también debemos estar interesados en darle al hombre lo que necesita, no lo que él quiere. Triste ver, hoy en día, miles y miles de personas recurriendo a estos grupos de hombres, no por lo que necesitan, sino por lo que quieren. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores dudarían como el mundo. Hoy más que nunca, el espíritu del mundo es la infidelidad hacia Dios y Cristo. Muchos en religión, temo, solamente dan un servicio de labios a su declaración de fe, resultando en vidas que están llenas de ansiedad, de temor, de descontento, de inestabilidad. Pueden orar, pero oran dudando que Dios oye y contesta las oraciones. Pueden intentar trabajar para Dios, pero no traen frutos para la gloria de Dios a causa de su poca fe. Pero, al contrario, el reino de Cristo, porque es espiritual, está compuesto de personas de fe no fingida,
¿Como quiénes? Uno de ellos fue Noé, quien cuando fue advertido por Dios, dice Hebreos 11:7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Una fe no fingida. O como Abraham, quien, nos dice Pablo en Romanos 4, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Pero si el reino de Dios fuera de este mundo, sería uno de los que hubiera dudado, los que hubiera perdido su fe, se hubiera debilitado en la fe. Pero como el reino de Dios no es de este mundo, su comportamiento fue totalmente diferente. O como Moisés, que nos dice en Hebreos 11, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O si nos venimos al Nuevo Testamento, como Pablo, quien sufrió grandemente por la causa de Cristo y su divulgación del Evangelio. Dijo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si el reino del Señor fuera de este mundo, sus servidores dudarían como el mundo. Pero vemos en el ejemplo de Pablo, en el ejemplo de Moisés, en el ejemplo de Abraham, en el ejemplo de Noé, que el reino del Señor es netamente espiritual. Y pase lo que pase, nunca dudaremos como lo hace el mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores eludirían su deber. ¿Cómo lo hace el mundo? Demasiados, incluyendo cristianos, están encantados con sus comodidades del día de hoy, hasta el punto que pierden todo sentido de deber y de sacrificio. La cantidad de entretenimiento, de las cosas que el hombre ha inventado para entretenerse, los videojuegos, las pantallas grandes de televisión, las computadoras, etcétera, los celulares, las tabletas. Ahí es donde está el corazón de muchos cristianos hoy en día. Su única idea de sacrificio sería la de perder su vida de facilidades y de conveniencias. Muchos se han apegado a tales cosas de tal manera que pierden su perspectiva en lo que es verdaderamente importante. Una de las cosas que el Señor Jesús demanda de sus discípulos la anunció en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús demanda que Él sea primero en nuestras vidas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No cada semana. No tome la cruz cada mes. O muchos dentro del mundo religioso, cuando llega el mes de abril, finales de marzo, principios de abril, en lo que se llama la Semana Santa, esa semana toman la cruz. Pero el Señor dice aquí es cada día y sígame, si es que quiere venir en pos de mí. Un siervo no es mayor que su Señor. Y si Jesús es nuestro Señor,
sentiremos la obligación hasta el punto del sacrificio por seguirlo fielmente. En el reino de Cristo, uno pone primero al Señor, a los demás de segundo y a uno mismo de último. Muchos, me temo, no están deseando ponerse a sí mismos de último. Si mi reino fuera de este mundo, estas serían algunas de las conductas de los que formasen parte de ese reino de este mundo. Pero como le dijo a Pilato, mi reino no es de aquí. El reino de Dios no consiste en comida o en bebida. El reino de Dios es de naturaleza netamente espiritual.